Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. El vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RLC, donde vamos a ver el ancho de banda de circuitos resonantes. Ya en el siguiente vídeo vamos a acabar con el tema de los circuitos RLC, donde vamos a ver sus aplicaciones, y ya dentro de dos, pues vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver los filtros. Y eso, pues lo que vamos a ver en este vídeo nos va a venir muy bien a la hora de ver los filtros. Lo de los filtros ya nos hemos adelantado anteriormente cuando hemos visto los filtros pasa altas y los filtros pasa bajas, lo volveremos a ver en ese tema, y también veremos los filtros pasa banda y también los filtros rechaza banda, y ahí entra en juego el ancho de banda que vamos a ver en este vídeo. Bueno, pues vamos por partes. Vamos a comenzar por ver los circuitos RLC resonantes en serie. Mirad, nosotros ya sabemos que si estamos con circuitos RLC resonantes en serie, pues ya sabemos que la corriente va aumentando hasta que llega a un máximo y luego empieza a disminuir. ¿Dónde tenemos la corriente máxima? Es decir, que tenemos corriente frente a frecuencia. ¿Dónde tenemos la corriente máxima? Pues ya vemos que, o ya sabemos que la tenemos en la frecuencia resonante. Aquí tenemos, como digo, la corriente máxima. Ahora bien, cuando estamos en el 70,7% de la corriente máxima, es decir, por ejemplo, estamos aquí 0,707 de la corriente máxima, pues estamos en este punto por la izquierda y en este otro punto por la derecha, pero la corriente es la misma, es el 70,7% de la corriente máxima. Pues aquí tenemos una frecuencia F sub 1 y aquí tenemos otra frecuencia F sub 2. Pues a estas frecuencias se les conoce como frecuencias críticas. Aquí tenemos la frecuencia crítica inferior y aquí tenemos la frecuencia crítica superior. También se les conoce como frecuencias menos 3 decibelios. Cuando veamos los filtros entenderemos el porqué. También se les conoce como frecuencias de corte, y eso ya lo vimos cuando vimos los filtros. El pequeño adelanto de los filtros también lo veremos cuando veamos los filtros. Y también se les conoce como frecuencias de potencia media. Pues eso de frecuencias a potencia media lo vamos a ver ahora enseguida en este vídeo, y vamos a entender por qué también se les conoce como frecuencias a potencia media. Pero que sepáis, pues que tenemos frecuencias críticas, frecuencias menos 3 decibelios, frecuencias de corte y también frecuencias a potencia media. Ahora bien, fijaros en una cosa, aquí tenemos la frecuencia crítica inferior y aquí tenemos la frecuencia crítica superior. Pues el intervalo que tenemos entre estas dos frecuencias se le conoce como ancho de banda, que lo expresamos de esta manera, A, B, ancho de banda. Pues como digo, el ancho de banda realmente es el intervalo que tenemos entre estas dos frecuencias, esto que tenemos aquí. Y como digo, para obtener estas frecuencias, pues necesitamos el 70,7% de la corriente máxima. Y sabiendo esto, pues vamos a realizar un par de ejercicios. Mirad, nos dice lo siguiente, que un circuito resonante en serie tiene una corriente máxima de 100 miliamperios a la frecuencia resonante. ¿Cuál es el valor de la corriente a las frecuencias críticas? Pues nuevamente vamos a dibujar corriente frente a frecuencia. Aquí tenemos la corriente, aquí ya sabemos que tenemos la corriente máxima y aquí ya sabemos que tenemos el 70,7% de la corriente máxima. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Pues ya sabemos que aquí tenemos la frecuencia de resonancia, aquí tenemos la frecuencia crítica inferior y aquí tenemos la frecuencia crítica superior. Es decir, aquí tenemos la corriente crítica superior y aquí tenemos la corriente crítica inferior, que realmente es la misma. Pues nos están dando como dato la corriente máxima, la que tenemos en este punto, 100 miliamperios. Nos está diciendo cuál es la corriente que tenemos en estas frecuencias críticas de aquí, pero ya sabemos que es el 70,7% de la corriente máxima. Pues ya sabemos que tenemos la corriente crítica inferior, que es igual a la corriente crítica superior. Esto es igual al 70,7% de la corriente máxima, y como la corriente máxima ya la tenemos, realizando la correspondiente sustitución tenemos el resultado. Aquí lo tenemos. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice que cierto circuito resonante en serie tiene una corriente de 25 miliamperios a las frecuencias críticas. ¿Cuál es la corriente en condición de resonancia? Pues nuevamente ya sabemos que aquí tenemos corriente, aquí tenemos frecuencia y ya sabemos que tenemos esta curva. Pues aquí tenemos
la frecuencia resonancia, ya sabemos que tenemos la corriente máxima, que es el dato que nos están pidiendo, pero ya sabemos que aquí tenemos el 70,7% de la corriente máxima y nos está diciendo que son 25 miliamperios. Recordar, F sub 1 y F sub 2. Bueno, pues esta vez tenemos lo siguiente, tenemos 25 miliamperios, que son las corrientes inferior y superior, y esto ya sabemos que es igual al 70,7% de la corriente máxima, que es el dato que nos están pidiendo. Bueno, pues despejando para la corriente máxima obtenemos el resultado. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa ahora si estamos en circuitos resonantes en paralelo? Bueno, pues es exactamente lo mismo que hemos visto para los circuitos resonantes en serie, pero con un pequeño cambio. Aquí, en vez de tener corriente frente a frecuencia, tenemos impedancia. Recordar, circuitos resonantes en paralelo, ya sabemos que empieza a aumentar la impedancia, llega a un máximo y empieza a disminuir. Recordar que aquí en el máximo tenemos la frecuencia de resonancia, aquí tenemos la impedancia máxima. Cuando tenemos el 70,7% de la impedancia máxima, bueno, pues ya sabemos que estamos en este punto y en este otro punto, tenemos las frecuencias críticas, F sub 1 y F sub 2. Es exactamente lo mismo, pero en vez de ser corriente frente a frecuencia, es impedancia frente a frecuencia. Recordad que el intervalo que tenemos aquí para las dos frecuencias críticas es el ancho de banda. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la fórmula para el ancho de banda? Bueno, pues nuevamente lo voy a dibujar para que lo veáis claro. Aquí tenemos amplitud, me da igual que sea corriente o frecuencia, y aquí tenemos, perdón, corriente o impedancia, y aquí tenemos frente a frecuencia. Ya sabemos que el máximo es 1, porque si estamos con el 100% lo dividimos entre 100 y ya sabemos que tenemos 1, y si estamos con el 70,7% al dividirlo entre 100, bueno, pues ya sabemos que estamos con 0,707. Bueno, pues aquí estamos con esos 0,707 de lo máximo, y ya sabemos que aquí tenemos la curva. Bueno, pues estamos en este punto, este otro punto, y aquí tenemos el máximo. Aquí tenemos la frecuencia de resonancia, aquí tenemos la frecuencia sub 1 y aquí tenemos la frecuencia sub 2. Si ya sabemos que el ancho de banda es este intervalo que tenemos aquí, bueno, pues esta distancia que corresponde a F sub 2 menos la distancia de F sub 1, ¿qué obtenemos? Obtenemos la distancia que hay entre las dos frecuencias, es decir, que el ancho de banda es igual a F sub 2 menos F sub 1. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la frecuencia de resonancia? Realmente la frecuencia de resonancia está en la mitad, ¿verdad? Es decir, que si tenemos 10 kHz para la inferior y 12 kHz para la superior, como está en la mitad la frecuencia de resonancia, en este caso, bueno, pues ya vemos que es 11 kHz la frecuencia de resonancia. Pero no tenemos ninguna fórmula para averiguarlo, porque si lo tenemos más complicado, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues simplemente tenemos F sub 1 más F sub 2 entre 2, y ya lo vemos, 12 más 10 es igual a 22, entre 2 es igual a 11. Bueno, pues aquí tenemos las dos ecuaciones. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un par de ejercicios y mirar, nos dice lo siguiente, que un circuito resonante tiene una frecuencia crítica baja de 8 kHz y una frecuencia crítica alta de 12 kHz. Tenemos que determinar el ancho de banda y la frecuencia central resonante. Bueno, pues vamos a dibujarlo para verlo, es decir, tenemos esto de aquí y aquí tenemos las tres frecuencias. Aquí tenemos F sub 1, aquí tenemos F sub 2 y aquí tenemos la frecuencia de resonancia. Nos está diciendo que aquí tenemos 8 kHz, aquí tenemos 12 kHz y tenemos que averiguar cuál es el ancho de banda, es decir, este intervalo. Lo que tenemos en este intervalo, ya sabemos que esta distancia menos esta distancia nos da el ancho de banda, la distancia que tenemos entre las dos frecuencias. En este caso, bueno, pues ya sabemos que tenemos 12 menos 8 es igual a 4 kHz. Y para obtener la frecuencia de resonancia, como ya sabemos que es la mitad y tenemos aquí 12 en la parte superior y 8 en la parte inferior, la mitad ya sabemos que son 10 kHz. Pero empleando la fórmula, bueno, pues ya sabemos que tenemos 12 más 8 entre 2 es igual a 10 kHz. Aquí
lo tenemos. Bueno, pues como digo, así tenemos nosotros el ancho de banda y así es como tenemos nosotros la frecuencia. Vamos a hacer otro ejercicio, pero al revés. Es decir, tenemos el ancho de banda de un circuito resonante es de 2,5 kHz y su frecuencia central es de 8 kHz. ¿Cuáles son las frecuencias críticas inferior y superior? Esta vez, como dato, bueno, pues tenemos la frecuencia de resonancia y también tenemos el ancho de banda y tenemos que averiguar cuánto vale f sub 1 y cuánto vale f sub 2. Como tenemos dos ecuaciones, recordar que tenemos esta de aquí, f sub 2 menos f sub 1, y este dato nos lo están dando, y también tenemos f sub r, que es un dato que nos están dando, y tenemos f sub 2 más f sub 1 entre 2. Bueno, pues ¿qué tal si representamos una de estas dos frecuencias en función de la otra, luego la sustituimos aquí para averiguar la otra frecuencia y luego volvemos a esa sustitución para averiguar cuánto vale la otra frecuencia? Es decir, me explico, tenemos estas dos, perdón, voy a ir otra vez hacia adelante, tenemos estas dos ecuaciones, la del ancho de banda y la de la frecuencia central. Y nos están dando los resultados, tenemos que saber cuánto vale f sub 1 y f sub 2. Bueno, pues como digo, como tenemos estas dos ecuaciones, ¿qué tal si representamos f sub 2 en función de f sub 1, como lo hacemos pasando f sub 1 al otro lado? Aquí lo tenemos, f sub 2 en función de f sub 1. Y como tenemos esta segunda ecuación, sustituimos f sub 2 por lo que acabamos de obtener. Y con eso, bueno, pues simplemente vamos a obtener f sub 1. Aquí lo tenemos, pasamos el 2 al otro lado, unimos f sub 1, ya vemos que tenemos 2 por f sub 1, pasamos esta frecuencia al otro lado restando, dividimos entre 2 y obtenemos f sub 1. Y ahora para obtener f sub 2, como tenemos f sub 2 en función de f sub 1 y acabamos de averiguar cuánto vale f sub 1, realizando la correspondiente sustitución, obtenemos el resultado. Aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de las frecuencias a potencia media y también de la selectividad. Os había dicho que estas frecuencias críticas también las conocíamos como frecuencias menos 3 decibelios, que lo vamos a ver o lo vamos a terminar de entender cuando veamos los filtros, también frecuencias de corte y por último frecuencias a potencia media. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues porque realmente la potencia suministrada por la fuente a estas frecuencias, a f sub 1 y f sub 2, realmente es la mitad de la potencia suministrada a la frecuencia de resonancia. Y para verlo matemáticamente, para ver que realmente se está suministrando la mitad de la potencia a estas frecuencias, bueno, pues aquí tenemos la potencia máxima. Como estamos con la corriente máxima al cuadrado por resistencia, es decir, estamos con la frecuencia de resonancia, bueno, pues ya vemos que la potencia es máxima, pero nos había dicho la definición que realmente cuando estamos con la frecuencia f sub 1 o f sub 2 estamos suministrando la mitad de la potencia que se suministra a la frecuencia de resonancia. Bueno, pues para verlo, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la corriente, por ejemplo, de la frecuencia inferior, que es la misma que la corriente de la frecuencia superior, y ya sabemos que esto de aquí es igual a 0,707 por la corriente máxima. Todo esto al cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que elevar cada uno de estos dos términos al cuadrado y obtenemos esto de aquí. Bueno, pues este término al cuadrado realmente es igual a 0,5. Y ya vemos que aquí lo que tenemos es la corriente máxima y aquí tenemos por la resistencia, bueno, pues ya sabemos que es la potencia máxima. Aquí lo tenemos, pues ya vemos que realmente la potencia suministrada a estas frecuencias críticas es la mitad que la potencia suministrada a la frecuencia de resonancia. Por eso a este tipo de frecuencias también se les conoce como frecuencias a potencia media. Ahora bien, ¿qué es esto de la selectividad? Bueno, pues nos dice que también responde a un circuito resonante a cierta frecuencia y discrimina todas las demás frecuencias. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Bueno, pues que si tenemos esto de aquí, y aquí tenemos f sub 1, y aquí tenemos f sub 2, recordar que aquí tenemos el máximo, bueno, pues responde muy bien a las frecuencias que tenemos en el ancho de banda y rechaza o elimina o discrimina las que tenemos fuera
del ancho de banda. En este caso, cuando estoy hablando ancho de banda, porque veremos que tenemos 4 tipos de filtros. Pero en este caso, para el ejemplo que estoy dando, bueno, pues que selecciona muy bien las que tenemos dentro y elimina las que tenemos fuera. Realmente no las elimina del todo. Pero sí que es cierto que las señales de las frecuencias que tenemos aquí fuera, bueno, pues realmente las reduce bastante. Pero como digo, no las elimina del todo. Cuanto más alejadas estén las frecuencias, mayor será la reducción. Idealmente, bueno, pues aquí tendríamos la selección, es decir, aquí tendríamos la frecuencia sub 1 y aquí tendríamos la frecuencia sub 2. Cuando estamos, por ejemplo, con un filtro pasabanda, acepta muy bien las frecuencias que tenemos dentro, aquí tendríamos 1, y elimina las que están fuera. Ahora bien, otro factor que afecta a la selectividad es la siguiente, es la pendiente de la curva. Es decir, imaginad que tenemos esta de aquí, ahora en azul voy a poner esta otra, lo voy a hacer mejor, tenemos esta otra, y ahora en verde, por ejemplo, voy a poner esta otra. Bueno, pues como ya sabemos que las frecuencias críticas son el 70% de su máxima, bueno, pues aquí tendríamos el primer ancho de banda correspondiente al rojo, aquí tendríamos el otro ancho de banda correspondiente a su máximo, este de aquí, este ancho de banda, y aquí tendríamos el verde, por ejemplo. Bueno, pues ya vemos que realmente ¿cuál es más selectivo? Bueno, pues ya vemos que es el rojo. Aquí tenemos que es una selectividad media y aquí tenemos una selectividad baja, o selectividad mínima, selectividad media y selectividad máxima. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya vemos que aquí el ancho de banda es más pequeño del que tenemos en el azul y a su vez más pequeño del que tenemos en el verde. Es decir, que cuanto más pequeño sea el ancho de banda, más selectivo va a ser el filtro. Entonces realmente es la inclinación lo que nos importa. Cuanto más inclinado sea cuando van bajando las frecuencias, mayor selectivo va a ser el filtro. Ya vemos que aquí tenemos mayor inclinación, menos en el azul y menos en el verde. Bueno, pues eso realmente influye a la selectividad del ancho de banda. Ahora bien, ¿cómo afecta el factor de calidad al ancho de banda? Bueno, pues cuanto mayor sea este factor de calidad, es decir, cuanto más alto sea su valor, vamos a obtener un ancho de banda más angosto. En cambio, cuanto más bajo sea el valor del factor de calidad, el ancho de banda va a ser más amplio. Y recordar que cuanto más angosto sea, más selectivo va a ser. Bueno, pues ¿cuál es realmente la fórmula cuando tenemos este factor de calidad? Bueno, pues el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia entre el factor de calidad. Y cuanto mayor sea el numerador, menos ancho va a ser el ancho de banda. Y eso significa que tenemos mayor selectividad. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a realizar un ejercicio y dejamos el vídeo. Mirar cuál es el ancho de banda de cada circuito mostrado a continuación. Aquí tenemos un circuito en serie y aquí tenemos un circuito en paralelo. Recordar que son circuitos RLC. Bueno, pues para el primer circuito ya sabemos lo siguiente. Tenemos que llegar a esto de aquí, a la frecuencia de resonancia entre Q. ¿Cómo llegamos a la frecuencia de resonancia? Bueno, pues ya sabemos que la frecuencia de resonancia es igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de LC. Con esto obtenemos la frecuencia de resonancia. Luego, bueno, pues para obtener el factor de calidad, que ya sabemos que es X sub L entre R ya lo tenemos que obtener X sub L y para ello, bueno, pues necesitamos el valor de la inductancia, que nos lo están dando, y también el valor de la frecuencia de resonancia, que lo obtenemos de esta manera. Y una vez que tenemos el factor de calidad y también la frecuencia de resonancia, obtenemos el ancho de banda. ¿Qué nos pasa con el segundo circuito? Porque es paralelo. Bueno, pues nos pasa lo siguiente, que para obtener la frecuencia de resonancia ya sabemos que tenemos esta ecuación que es más precisa, donde tenemos, aquí tenemos R al cuadrado y aquí ya sabemos que tenemos C, lo voy a poner mejor, C entre
L. Y aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, 2pi por la raíz cuadrada de L por C. Pero esto ya sabemos que lo podemos aproximar en la mayoría de las ocasiones por esta ecuación, la podemos sustituir por esta otra ecuación, la que acabamos de ver, 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de L por C. Una vez que obtenemos la frecuencia de resonancia, con eso obtenemos X sub L y por último, con eso, bueno, pues obtenemos el factor de calidad y con ello obtenemos el ancho de banda. Bueno, pues aquí lo tenemos para el primer circuito. Bueno, pues empleamos esta ecuación para obtener la frecuencia de resonancia y aquí la tenemos con este valor y con la inductancia obtenemos la reactancia inductiva. Aquí la tenemos. Y con la reactancia inductiva y con la resistencia obtenemos el factor de calidad, que es bastante alto, y luego una vez que tenemos la frecuencia de resonancia y el factor de calidad, obtenemos el ancho de banda. Para el segundo circuito, bueno, pues tenemos lo siguiente, ya sabemos que tendríamos que emplear esta ecuación que es más precisa, la podríais emplear, pero ya sabemos que la podemos aproximar a esta otra. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nuevamente con esta frecuencia obtenemos la reactancia capacitiva, aquí la tenemos. Por último obtenemos el factor de calidad y con estos dos datos, con el factor de calidad y con la frecuencia de resonancia, obtenemos el ancho de banda. Bueno, pues volveremos a hablar del ancho de banda cuando veamos el tema de los filtros. Ya hemos visto que tenemos una selectividad de frecuencias cuando estamos con filtros pasabandas y que ya hemos visto que elimina las que no tenemos dentro de ese intervalo. No las elimina del todo, pero sí que las reduce bastante. Bueno, pues como digo, cuando veamos el tema de los filtros, volveremos a hablar de los filtros pasa altas, pasa bajas, pasa bandas y también rechaza bandas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a acabar con el tema de los circuitos RLC, donde vamos a ver las aplicaciones de los circuitos RLC. Hasta la siguiente.